Muy bien, pues vamos a las Escrituras. Es un gozo estar nuevamente aquí. Y dile al que está al lado tuyo: si tienes hambre, vas a comer. Si no tienes hambre, no vas a comer. Amén. ¿Cuántos tienen hambre por más de Dios? Qué bueno. Pues vamos, dile a tu billetera, tu cartera, tu bolso de mano, dile: no tiembles. Digo, pues muchos me ven luego así y empiezan a temblar las billeteras, ¿verdad? Pero no, tranquilo. Vamos a compartir un tema sobre el Espíritu Santo, amén. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, su personalidad, sus características, y vamos a tomar de referencia Juan capítulo 16, versos 5 al 12. En la nueva versión, mire lo que dice Juan capítulo, nada más voy a usar en la nueva versión esta escritura, ya las demás en la versión 60. Pero mire lo que dice Juan capítulo 16, verso 5, Jesús hablando a sus discípulos. Diga conmigo toda la instrucción que Jesús nos da, importante. Amén. ¿Sabe cuál es el detalle? Que muchos de nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y eso nos garantiza el cielo, la eternidad. Pero muchos rechazamos las instrucciones, los principios de Jesús. Y los principios de Jesús son para vivir bendecidos en la tierra. Amén. Entonces muchos abrazamos a Jesús, pero rechazamos los principios de Jesús. Abrazamos a Jesús, pero rechazamos la instrucción de Jesús. Los principios de Jesús son para vivir victoriosos en la tierra. Por ejemplo, alguien me decía: ¿qué crees? Dice: ¿a poco crees que el dinero te da felicidad? ¿Sí he escuchado ese lema de mucha gente? Dile al que está al lado tuyo: ¿alguna vez la pobreza te dio un pedacito de felicidad? Eso es para que usted reflexione, ¿verdad? Que alguien me levante la mano aquí y diga: pastor, a mí me ha dado felicidad la pobreza. A nadie. Pero sí dice la palabra en Proverbios, dice que es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza. Si no añade tristeza, añade gozo. Pero es la bendición de Dios. Amén. Pero vamos a hablar sobre este principio que Jesús les dijo a los discípulos. Les dijo que a ellos les convenía que Él se fuera al cielo. Y voy a leer para usted capítulo 16 de Evangelio de Juan, verso 5. Ahora pues vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Amén. Oramos, levante sus manos y damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Espíritu Santo, tú eres el divino maestro. Tú eres el gran revelador de la palabra, maestro sabio y entendido, fiel consejero. Guíanos a toda verdad y a toda justicia. Que el espíritu de sabiduría, de revelación y de entendimiento alumbre vuestros ojos espirituales, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ábrenos las escrituras de tal manera que nuestro corazón arda por más de ti, por más de tu palabra. Espíritu Santo, tú
Tú eres el principal maestro este día. Tú eres nuestro mentor. Tú eres el principal mentor. Guíanos a toda sabiduría, a toda verdad y a todo conocimiento. Te damos gracias y abrimos nuestro corazón. Hermoso Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, hermoso. Tú eres Dios con nosotros en la tierra. Te necesitamos, te necesitamos. No somos autosuficientes. Te necesitamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe qué? Desde el principio que Dios hizo al hombre, dice la palabra que lo formó del polvo de la tierra y sopló sobre él espíritu de vida. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Por eso sabía usted que a los varones no les gusta bañarse mucho. Y la mujer es más estética, la hizo de una costilla. La mujer es más limpia siempre, ¿verdad? Más aseada y todo, ¿verdad? Entonces dice la palabra que hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre él espíritu de vida y fue el hombre un alma viviente. ¿Sabes qué? Por la presencia de Dios somos conscientes de que Dios está vivo, de que Dios es real, de que Dios es todopoderoso, de que Dios opera milagros, prodigios, señales. Somos conscientes por su presencia. Sin la presencia de Dios, usted y yo seríamos un bulto de polvo caminando, existiendo, pero no teniendo vida, porque la vida viene de Dios, la vida viene del Espíritu Santo. Fuimos creados para modelar la presencia de Dios en la tierra. Fuimos creados para modelar la presencia de Dios ante el mundo. Dile al que está al lado tuyo, eres el mejor modelo de Dios. Dile, fuiste creado para modelar la gloria, para modelar la presencia. Por eso la palabra dice en Isaías, vístete de poder, vístete de justicia, porque es una vestidura espiritual la presencia de Dios en nosotros. Dile al que está a lo tuyo, te ves bien con la presencia de Dios en tu vida. Dile, eres el mejor modelo. Así que al final, después de que Jesús resucita de entre los muertos, dice que les dé instrucciones a los discípulos. Dile al que está al lado tuyo, una instrucción siempre te va a bendecir cuando viene de la boca de Dios. Así que le dé instrucciones a los discípulos y les dice que no se vayan de Jerusalén. Y les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y dice la palabra que se pusieron tristes. O sea, tenían a Jesús. Por cierto, usted sabe que los discípulos no ayunaban cuando estaba Jesús. ¿Sabe usted eso? Ellos no ayunaban. Cuando oraban se quedaban dormidos. Pues tenían la gloria misma manifiesta del cielo en la tierra. Y luego les dice, les conviene a ustedes que yo me vaya. Oye, ¿cómo nos estás diciendo que nos conviene? Si hemos visto cómo has echado fuera demonios, si hemos visto cómo libertaste al gadareno, si hemos visto cómo has operado milagros sobrenaturales, cómo has caminado sobre las aguas, cómo calmaste la tormenta. Y ahora nos dice que a nosotros nos conviene que tú te vayas al cielo. Dile al que está al lado tuyo, a nosotros nos ha convenido en gran manera, dile al que está al lado tuyo, que Jesucristo fue al cielo. Porque Él prometió enviar la promesa del Padre. Dice, enviaré otro consolador, otro paracletos, consejero, amigo, compañero, maestro, Señor, guía. Les enviaré otro igual que yo, que va a estar en la tierra representándome. Él va a estar todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque el Padre enviará la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Consolador. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo lo llena todo, lo sabe todo, lo provee todo. El Espíritu Santo es todo lo que usted y yo necesitamos. No hay nada que nos pueda llenar en la tierra más que la presencia de Dios. Hay un lugar en el corazón de cada uno de nosotros que fue diseñado exactamente al tamaño del Espíritu Santo. O sea, nada ni nadie lo puede llenar ese vacío. Usted puede tener logros,
puede tener fama, puede tener éxito, puede tener riquezas. Al final nos quedamos conscientes de que necesitamos la presencia de Dios. Yo sé lo que es ir a una agencia y sacar un carro. Si mañana quiero poder ir y sacar una camioneta, un carro, lo que me guste. Pero ¿sabes qué? Esas cosas no llenan. Usted puede tener el mejor reloj. Gracias a Dios, Dios ha usado empresarios y me han obsequiado relojes de $13,000, $100,000, $80,000. Y esas cosas no nos llenan. Porque hay un lugar exactamente del tamaño de Dios que solamente la presencia de Dios lo va a llenar. La presencia de Dios lo va a saciar. La presencia de Dios lo contiene todo. Es la presencia del Espíritu Santo. No hay nada ni nadie que pueda llenar ese vacío más que la presencia de Dios. Fuiste diseñado para modelar la presencia de Dios. Ponte de pie ahí donde estás rápidamente. Y dale una vuelta que está frente a ti así. Dale una vuelta y dile, mira, soy el modelo de la presencia de Dios. Fui diseñado para modelar la presencia de Dios. Fui diseñado para modelar la presencia de Dios en la tierra. Dile al que está al lado tuyo, te ves bien. Dile, qué chulada de modelo. ¡Qué hermoso modelo! Denle un aplauso fuerte a Dios, a su presencia. A ustedes les conviene, le dice Jesús a sus discípulos. ¿Tú crees que ellos no pensaron? ¿Y si otra vez se vuelve a levantar la tormenta y nos está diciendo que ya se va? Si otra vez nos sale otra vez un endemoniado, ¿qué vamos a hacer? Pero Él nos está diciendo, les conviene que yo me vaya, porque el Padre enviará otro igual que yo, que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, amén. Así que Lucas, el médico Lucas escribe algo en el libro de los Hechos y dice algo acerca del Espíritu Santo, acerca de la promesa del Espíritu Santo. Dice en el capítulo 1, dice el verso 1 en adelante, dice, en el primer tratado, oh Teófilo. Dile que está al lado tuyo, Dios quiere que sea un Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios, amado de Dios. Dios quiere ver en cada uno de nosotros un Teófilo, un amigo, un amado del Espíritu Santo, un amigo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere ser tu amigo. ¿Por qué tu amigo? Porque Él lo sabe todo, Él lo provee todo en la tierra. Recuerdo cuando tenía 17 años, iba a cumplir 18, y una hermana mía cayó endemoniada. Duró casi 4 días en esa condición. La gente dice llévenlo con el psiquiatra, otros decían llévenlo con los brujos, gente que no conocía de Dios. Ahora, cuando ella cae en esa condición, sufrió una metamorfosis prácticamente, los ojos muy grandes y los dientes muy grandes. Y recuerdo que ella no conocía de Cristo. Cuando usted no conoce de Cristo está desprotegido, no hay fortaleza espiritual a tu favor. Ella no conocía de Cristo y otro cuñado llevó una comida a la casa y eso lo supimos luego ya, ¿verdad? Pero cuando ella cae en esa condición, voy en oración y le digo, Dios, revélame por qué pasó esta situación. Revélame. Y usted sabe que cuando Dios te revela algo, en esa área conoceréis verdad y verdad te hará libre. Verdad rompe prisiones. Y entonces, cuando usted conoce la verdad te hace libre y en esa área el enemigo ya no te puede robar, ya no te puede engañar.
Y orando, mientras oraba en visión, vi una mujer morena, cabellos rizados con un vestido azul. Fue todo lo que vi. Así que reuní a la familia y les dije, Dios me acaba de mostrar de dónde viene esta situación. El Espíritu Santo me mostró en visión y les dije, esto fue lo que me mostró. Entonces reuní a la familia y entonces cuando yo les digo esto, como dicen, salió la sopa. Un cuñado mío dice, yo sé lo que estás diciendo, cuñado. Esa mujer que tú describes exactamente, nunca la has visto y ustedes ni saben del problema. Pero esa mujer fue mi amante. Y esa mujer, así como tú la describes, así es. Y un vestido azul porque es el uniforme que usan en el trabajo. Y yo llevé, recuerdo una vez, unos chicharrones que ella me dio para la casa. Y tu hermana no los comió, dice, pero mi cuñada recuerdo que llegó del trabajo y traía hambre y comió. Le digo, cuando alguien no tiene a Cristo está desprotegido. Cuando usted tiene a Cristo, eso no tiene poder sobre ti. Amén. Porque dice la palabra, sabrán que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te tendrán temor. Lo correcto es que los brujos no tengan miedo a los pastores. Lo correcto es que la gente que practica ocultismo te tenga miedo a ti. Porque entonces, ¿en qué Dios has creído? Amén. Y entonces cuando estoy narrando eso, mi cuñado expresa y abre su corazón. Y entonces él recibió a Cristo, mi hermana, y a varios que no conocían a Cristo, como unos 15 se convirtieron a Cristo. Y entonces luego dije, ahora sí sé de dónde vino esto, y ahora puedo orar con sabiduría, entendimiento y autoridad. Y oramos, mi hermana fue libre, y de eso han pasado 30 y tantos años. Sirve fielmente en una iglesia como ministro, y otros pastores que nacieron de esa situación. Y entonces cuando viene un problema, cree que es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste, para que Dios se glorifique. No te amedrentes en medio de la situación. Es una oportunidad para que el poder de Dios sea manifestado, para que la gloria de Dios sea vista sobre tu casa. El Espíritu Santo, le digo, lo ve todo, lo sabe todo. Cuando usted camina en amistad con el Espíritu Santo, Él te dice cosas que usted no sabe. Él te muestra cosas que usted no sabe. Usted habla por el Espíritu cosas que van a suceder. Es otra dimensión cuando caminamos con el Espíritu Santo. Es otra dimensión, dile al que está al lado tuyo, es otra dimensión cuando caminamos con el Espíritu Santo. Así que, ¿cómo te llamas, hijo? ¿Cómo? Fabricio, Dios te va a dar una unción para hacer muchas riquezas. Veo minas que Dios te va a dar. Nunca te apartes de Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar las veredas. Vas a ser alguien que va a patrocinar el reino en la tierra. El Espíritu Santo está aquí porque Él representa, Él es Dios en la tierra. Él está aquí. Él es real. Así que Lucas dice y escribe, dice en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Ahora, aquí tenemos que hacer un paréntesis. Tenemos que entender que hay varias características y obras del Espíritu Santo hacia nuestra vida. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y entonces recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Y en ese momento que usted y yo recibimos a Cristo, dice la palabra que somos bautizados en Cristo. Es lo que se llama, fuimos sellados con el Espíritu de la promesa para el día de la redención. Cuando usted recibe a Cristo, usted es sellado y adherido, injertado al cuerpo de Cristo. Ese es un bautismo. El otro bautismo es el bautismo en agua. Cuando usted se bautiza, representa muerte y resurrección de Cristo. Cuando usted es bautizado, es sumergido bajo las aguas, quiere decir que el viejo hombre muere, y cuando sale de las aguas, usted resucita espiritualmente. Es una figura de la muerte y resurrección de Cristo. Ese es otro bautismo, el bautismo en agua. Pero hay un bautismo que tenemos que entender, porque el Espíritu Santo, hay varias obras del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, los talentos del Espíritu Santo. Hay las manifestaciones del Espíritu Santo, pero el bautismo del Espíritu Santo hay solamente uno. El bautismo del Espíritu Santo hay uno, que es con la evidencia de hablar en otras lenguas. Luego viene la llenura del Espíritu Santo. Quiere decir que tenemos que estarnos llenando, porque si no nos vaciamos, necesitamos estarnos llenando de la presencia del Espíritu Santo. Pero hay un bautismo inicial con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y de ese hablaba Juan el Bautista. Dice: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Él les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Está hablando de otro bautismo, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Usted y yo necesitamos eso, porque el Espíritu Santo va a revolucionar tu vida espiritual cuando Él te bautiza. El Espíritu Santo te va a empoderar, te va a dar las herramientas correctas cuando Él viene y Él te bautiza. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Dile al que está al lado tuyo: necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir: yo necesito el bautismo del Espíritu Santo? Yo necesito el bautismo del Espíritu Santo. Porque esa presencia, te digo, el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, solamente sucede una vez, pero después usted y yo tenemos que estarnos llenando, lo que dice Efesios: sé llenos del Espíritu Santo. Necesitamos estarnos llenando del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las circunstancias, las pruebas de la vida nos vacían en algunos momentos de nuestra vida, y necesitamos estarnos llenando del Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Dile al que está al lado tuyo: necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Él lo llena todo, lo suple todo, lo provee todo. Un pastor de aquí de la ciudad hace años, como unos 5 o 6 años, Dios me dio una palabra y fue a las 2 de la madrugada. Tenía años que no lo veía. Y dije: pues si es de Dios no pasa nada. Si es de Dios va a responder rápido. Y él narra luego en su testimonio, dice que él normalmente se levanta a las 7 de la mañana. Pero ese día a las 3:30, 4 de la mañana, dice que abrió y vio el mensaje que le mandé. Y empezó a llorar. Dijo: esto es lo que yo necesitaba, una confirmación y una dirección. Porque recuerde, siempre una palabra que Dios te da es para confirmar algo que Dios ha estado trabajando en tu vida. Amén. O sea, la palabra profética no es para dirigirte.
Por eso lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. La palabra escrita, esa es un ancla eterna de nuestra fe. Y cuando viene una palabra a través de un ministerio profético, solamente viene a confirmar lo que Dios ha estado hablando por su palabra en tu corazón. Si no confirma algo, si no te edifica, si no te exhorta, si no te consuela esa palabra, probablemente el profeta comió muchos tacos esa noche. Probablemente comió muchas quesadillas. Pero siempre va a venir a confirmar algo que Dios ya te dijo. Amén. Así que dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El capítulo 2, en el día del Pentecostés, Pentecostés significa 50. Es una figura, una sombra de cuando Israel salió de Egipto, celebró la Pascua y en 50 días Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés. Ahora para nosotros representa la muerte de Cristo. Cuando Jesús resucita, acerca de la Pascua que fue celebrada, la muerte de Cristo, hasta el día que les dio instrucciones que se quedaran en Jerusalén, que no se movieran de ahí y que estuvieran allí porque iban a recibir la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y en el Pentecostés ahí se cumplen los 50 días después de la Pascua, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y pues yo no sabía que hoy era que muchos celebran el Pentecostés en la tradición normal, ¿verdad? Pero Dios nos dio acerca de este tema. Y el capítulo 2, porque recuerde que en el capítulo 1, el verso 8, el Señor les dice, recibiréis poder. Recibiréis poder. El poder significa habilidad. El poder significa sabiduría. El poder significa que nada es imposible para el que cree. Dice, recibiréis poder. Esa palabra, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Esa palabra, cuando dice, recibiréis poder, traduce en el griego original, dunamis, o en otras palabras, dinamita. ¿Usted cree que la dinamita llama la atención? Claro que llama la atención. Amén. Y cuando se descubrió el poder de la dinamita, olvídese, avanzaron muchos en carreteras, en abrir túneles, en hacer tantas cosas, innovar. Avanzó mucho los gobiernos en la tierra haciendo muchas obras de infraestructura por causa de la dinamita. Y dice la palabra, recibiréis poder. Recibiréis poder ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el capítulo 2 dice que estaban en el aposento alto. Miren lo que dice la palabra. Hechos capítulo 2 verso 1 al 4. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. O sea, estaban de acuerdo en un lugar por una instrucción que Jesús les había dado. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que de repente llegó un viento fuerte como un estruendo. De repente llegó, dice, como un viento recio, como un estruendo. Esa fue una manifestación. Amén. Como viento, como fuego, dice, como estruendo. En otros casos dice, y tembló el lugar donde estaban reunidos. Esas son manifestaciones cuando se presenta el Espíritu Santo. Pero dice que se les aparecieron, dice, más adelante dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban? Mire, para los que son un poco religiosones,
¿Sabía usted que el día que llegó el Espíritu Santo en el Pentecostés estaban todos sentaditos? Porque algunos dicen, no, hay que orar de rodillas, hay que orar de frente al altar, y te dan un sinnúmero de formas de cómo debemos de orar. Pero la realidad, lo más importante es la posición de nuestro corazón. La posición de tu corazón es más importante. Dice que estaban todos sentados. Por cierto, ¿sabía usted que los mejores sermones Jesús los dio también sentados? Así que no se extrañe cuando alguien aquí venga y se siente y empiece a predicarle. Dice que estaban como sentados. O sea que entonces la posición del cuerpo no importa, importa la posición del corazón a la hora de orar. Amén. Seguimos leyendo, mire, capítulo 2, libro de los Hechos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dice, les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, diga conmigo, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice la palabra que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ok, no crea que el Espíritu Santo tomó a alguien así nomás de repente, no. Dice la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Quiénes comenzaron a hablar en otras lenguas? Ellos, por una habilidad, por una impartición divina del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos, pero dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. Ellos, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo da la habilidad, el Espíritu Santo da la impartición, pero ellos en un acto de fe se conectaron al Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En noviembre del 89, como a las 2 semanas de recibir a Cristo, llegamos a la casa de una anciana que todos nos decían, mira, si ella ora por ustedes van a recibir el Espíritu Santo, porque es una manera establecida en la palabra por la imposición de manos. Y dice la Escritura que cuando Cesarea recibió el Evangelio, dice la palabra que había gozo, había paz. Y dice que los apóstoles fueron enviados para imponer las manos porque ya habían recibido a Cristo. Y vinieron para imponerles las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y dice la palabra que un mago ofreció dinero al ver que al imponer las manos recibían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se ve. Él tuvo que haber visto una evidencia, una señal al oírlos hablar en otras lenguas cuando le imponían las manos y recibían esa impartición sobrenatural. Eso fue lo que él pudo ver y mirar, cómo recibían esa impartición, porque el Espíritu Santo no se puede ver, pero sí se puede ver una manifestación, una reacción. Amén. Y recuerdo que fuimos a la casa de esa anciana. Muy apenas creo sabía leer la anciana. Un piso de tierra. Y llegamos como 4 jóvenes ahí y empezó a orar. Y de repente empezó a orar en otras lenguas. Y conforme imponían las manos, empezamos a hablar en otras lenguas y el Espíritu Santo empezó a mover. Creo que esa noche oramos en lenguas toda la noche. Fue algo sobrenatural y quedamos bien revolcados porque piso de tierra negra, pero fuimos bautizados con el Espíritu Santo, la evidencia de hablar en otras lenguas. Necesitamos el Espíritu Santo. Dice la palabra que todos fueron llenos. Quiere decir que el Espíritu Santo es para todos.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Quiénes ellos? Según el Espíritu les daba, según el Espíritu les impartía, según el Espíritu les daba la habilidad de hablar en otras lenguas. Porque es necesario que podamos ser bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Porque cuando usted ora en otras lenguas, es el celular de Dios. Es el teléfono personal de Dios. Ese no lo contestan ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines. Cuando usted habla en lengua, dice la palabra que cuando hablamos en lengua extraña, no hablamos a los hombres, sino por el Espíritu. Hablamos secretos divinos, verdades, respuestas sobrenaturales a lo que estamos pasando en la tierra. Cuando hablas en otras lenguas, estás hablando directamente con Dios. Por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Miren lo que dice la carta a los Corintios, capítulo 14. Dice, capítulo 14, el primer verso dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea, dice, seguid el amor. Primero habla del fruto y luego habla del don. Dile al que está al lado tuyo, primero es el fruto, luego es el don. Dile, es más importante el fruto, después el don. Amén. El amor es un fruto del Espíritu Santo. Pero dice la palabra, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Nos dice que los procuremos, que los anhelemos, que los busquemos. Que tengamos hambre por los dones del Espíritu Santo. Son imparticiones sobrenaturales. Y luego dice, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué profetizar? Porque cuando usted profetiza, usted edifica, usted exhorta, usted consuela a alguien. Amén. Y no solamente, por eso el apóstol Pablo dice que en parte profetizamos cuando predicamos. Porque no solamente es que usted diga soy un profeta, pero en algún momento Dios te puede usar para darle una palabra que esa persona necesita en ese momento. En algún momento Dios te puede dar una instrucción de decirle, de hacer por alguien algo, y entonces de alguna manera estás profetizando. Pero tiene que ver con edificar, tiene que ver con exhortar, tiene que ver con consolar. Amén. Si usted le avienta piedra a alguien, pues ya no está profetizando. Porque no está edificando, no está exhortando, no está consolando. Por cierto, ¿sabe? Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted no va a sentir cuando alguien le aviente piedra. Recuerde que el primer mártir, Esteban, dice la palabra que empezó a decir acerca de lo que Israel había hecho acerca con Jesucristo, y dice que se molestaron los religiosos y empezaron a apedrearlo. Ellos lo estaban apedreando, pero él estaba viendo el cielo abierto. Porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted no siente las piedras. Dile al que está al lado tuyo, cuando estás lleno del Espíritu Santo, no vas a sentir las pedradas, no vas a sentir las piedras, porque el Espíritu Santo está contigo. Vas a ver el cielo abierto a tu favor. Eso es poderoso. Por eso necesitamos estarnos llenando del Espíritu Santo, llenando del Espíritu Santo. Porque cuando venga una piedra, usted está viendo el cielo abierto. Cuando venga una piedra, usted está viendo a Dios sentado en su trono. Dile al que está a los tuyos, te conviene llenarte del Espíritu Santo. En Proverbios también dice cuando alguien toma alcohol y dice, y luego lo golpean y al otro día dice, no, pues ni cuenta me di. Cuando usted se llena del Espíritu Santo y se embriaga del Espíritu Santo, te golpeen y hagan, no vas a sentir nada. Porque está bajo los efectos de la gloria, de la presencia de Dios, del poder de Dios sobre ti. ¿Sí me está entendiendo? Necesitas el Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo. Y mire lo que sigue diciendo Corintios. Dice, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. En línea directa.
Amén. Es el celular de Dios. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El original dice, habla secretos divinos, respuestas del cielo a las necesidades de la tierra. Habla la respuesta exacta a lo que necesitas en la tierra. Dice, por el Espíritu habla secretos divinos, respuestas del cielo a las necesidades de la tierra. Y sigue diciendo, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que habla en lenguas, dice extraña a sí mismo, se edifica. ¿Usted quiere ser edificado? Necesita el bautismo del Espíritu Santo, necesita orar en lenguas, necesita orar a través de las lenguas. Cuando usted ora a través de lenguas, usted es edificado. Necesitamos ser edificados, porque si algo el diablo quiere es destruirte toda la vida. ¿Y cómo somos edificados? Hablando en otras lenguas. Amén. Porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. O sea, en otras palabras, miren, mucha gente a veces dice, no, que hay que orar por fulano, mengano y todo. Eso es bueno. Pero dile al que está al lado tuyo, primero ora por ti. Y una forma estratégica, poderosa de orar es cuando oramos en lenguas, porque el que ora en lenguas dice, a sí mismo se edifica, a sí mismo se edifica. El que habla en lengua, usted quiere ser edificado. Si el enemigo ha tratado de destruirte o destruyó áreas de tu vida en el pasado, solamente cuando usted entra en ese ambiente espiritual de hablar en otras lenguas, de orar en otras lenguas, es como un turbo. O sea, usted empieza a edificar. El que habla en otras lenguas dice, a sí mismo se edifica. No necesita usted que alguien lo edifique. Dios, a través de la oración en otras lenguas, Dios te edifica, Dios te fortalece. O sea, en otras palabras, el mejor profeta serías tú mismo. Amén. Mire, otra escritura, con esto termino, yo soy breve. Mire, capítulo 10, la escritura nos enseña acerca de Pedro y de Cornelio. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Dice la palabra que oraba Cornelio. Cornelio era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un alto mando del ejército romano, pero era un hombre piadoso y un hombre que oraba a Dios. Y dice la palabra en el capítulo 10 del libro de los Hechos, dice que este hombre recibió por instrucción, dice que vino un ángel del cielo y le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limonas han subido como memorial delante de Dios. Cornelio no era salvo. Los no salvos dan limosna, los salvos dan ofrenda. Por eso él daba limosna, porque no era salvo todavía. Recuerde que le fue dada instrucción que trajera desde Jope al apóstol Pedro. Así que orando dice que un ángel se le apareció. Y ese ángel ni siquiera le dijo, oye Cornelio, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te ha ido? No le dio ningún saludo, solamente le dijo, Cornelio, tus oraciones y tu limona han subido como memorial delante de Dios. En otras palabras, Dios sabe quién eres en la tierra por tus oraciones y por tus limonas, por tu generosidad. Dios sabe quién eres en la tierra. Así que envía a traer de Jope a Pedro y le dio la instrucción dónde estaba. Manda a traer a Pedro porque él te va a enseñar el camino de la vida. Y dice la palabra que mandaron a traer a Pedro. Ahora, era como 2 días para ir a traer desde Jope a Cesarea al apóstol Pedro. ¿Usted cree que eso no genera gasto? Genera gasto, pero en la genética de este hombre ya estaba un espíritu de generosidad. Dile al que está al lado tuyo, cuando eres generoso te conectas al Espíritu Santo. Cuando eres generoso te conectas al cielo. Cuando eres generoso estás operando en el reino. Es una llave poderosa la generosidad. Así que mandó a traer a Pedro de 2 días. ¿Usted cree? Mandó un soldado y 2 siervos
Eso te genera gasto. Porque Él los está enviando, tienen que comer, tienen que a lo mejor hospedarse en algún punto del camino, tienen que pagar la comida de estos siervos, del soldado que envió y del apóstol Pedro. Y luego dice que reunió a toda su familia, los más cercanos y amigos. ¿Usted cree que los reunió y les dijo, no, pues con una botellita de agua la hacen? No, este hombre había hecho un banquete, una comida, le generó gasto, buscar hospedaje para dónde hospedar tal vez familiares que iban a venir de otras partes, y los reunió a todos allí. Este hombre ya tenía en su espíritu ese espíritu de generosidad. Yo creo que mínimo ha de haber reunido unos 40, 50 de su familia, entre amigos y familiares, y luego el apóstol Pedro y los que fueron a buscarlo. Y dice que mientras el apóstol Pedro, les daba el mensaje de salvación, de repente cayó sobre todos los reunidos el Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Sabe qué? Estos ni siquiera recibieron a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cómo que no lo recibieron? No, porque el Espíritu Santo ya había traído convicción de pecado. Ellos ya habían creído mientras Pedro hablaba, y entonces cayó de repente el Espíritu Santo. O sea que fue el paquete completo. Recibieron a Cristo en ese momento por convicción de pecado y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el requisito para recibir el Espíritu Santo? Pedirlo, pero un requisito es, dice la palabra, no se puede echar vino nuevo en odres viejos porque de otra manera se romperían, sino que se deposita vino nuevo en odres nuevos. Usted es un odre nuevo, un recipiente nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Usted es un recipiente, un depósito, una vasija, un odre nuevo, y a eso corresponde el vino nuevo. Dile al que está al lado tuyo, eres una nueva criatura, eres un nuevo recipiente, eres una nueva vasija. Él quiere llenarte de su presencia. Y dice, si vuestros padres en la tierra son malos y saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿qué padre si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Si le pide pescado le va a dar un escorpión. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pide. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para su iglesia, es un regalo para sus hijos. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Necesitamos el Espíritu de Dios. El primer milagro que yo recibí fue un milagro de provisión. Recuerdo que iba para la misión que pastoreaba, y ese día, aunque yo estaba diezmando y ofrendando, no tenía ni un peso. Y mientras oraba en lenguas, en un pequeño cuarto, oraba en lenguas, el Espíritu de Dios me dijo, hay $10 en el traje. Yo rápido reaccioné, dije, Señor, si algo tiene ese traje es polvo, tiene varios meses colgado ahí. Y volvió a venir el Espíritu Santo, hay $10. Y por tercera vez hay $10. Y voy al saco que yo sabía que no tenía nada. Y voy, efectivamente tenía $10. Suficiente para ir a la misión donde iba en ese tiempo, y todavía regresé con más recursos. ¿Quién puso eso ahí? El Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos el Espíritu Santo. Recuerdo que en una ocasión, mi primer pastor hace 30 y tantos años, recuerdo que nos dijo, vayan y evangelicen a este joven. Y nosotros andábamos pues llenos del Espíritu Santo y compartiendo, y fuimos. Y este joven era un testigo de Jehová, lo ganamos para Cristo. Pero para entrar a donde él vivía, era un vecindario, había que cruzar un callejón como de unos 30 metros, 40 máximo yo creo, callejón, como de 2,5 metros el callejón. Y cuando íbamos saliendo de haber ganado a este joven para Cristo, venía un hombre entrando con un machete en mano. Y dice, a ustedes los andaba buscando.
Y empezó a gritarnos, sí, ya los encontré, con un machete así. El otro amigo que iba conmigo dice, pues tú me dices cuándo corremos. Pues su fe estaba allí, ¿verdad? No lo podemos culpar. Y yo le dije, no vamos a correr, vamos a tomar autoridad en nuestro entendimiento y vamos a pasar, este hombre no nos va a tocar. Y pasamos por enfrente de él y siguió hablando adelante y nosotros cruzamos enfrente de él, nunca nos vio. El Espíritu Santo te puede hacer invisible. Si te quieren secuestrar, si te quieren hacer daño, nunca te van a encontrar, porque el Espíritu de Dios te puede guardar de toda obra del enemigo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pregunto, ¿cuántos quieren recibir el Espíritu Santo esta mañana? Levanten la mano. Dice que el que habla en lengua extraña. Ahorita que oremos por usted, aunque suene extraño, solamente coopera con el Espíritu Santo y presta tu lengua y tu boca. Y aunque te parezca extraño algo que quieres decir, suéltalo. Es como el hilo de un costal de harina o de azúcar, y usted lo encuentra y se abre completamente. Amén. Porque dice, el que habla en lengua extraña, te va a parecer extraño, pero ¿sabe qué? Es el Espíritu Santo trayendo sobre ti convicción, tocando tu vida. Amén. Pues vamos a orar en esta mañana. Si usted quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, amén, venga aquí al frente, vamos a orar por ti. Aquí los sugieres nos van a ayudar, venga rápido. Vuélvelo a hacer, Espíritu Santo. Esta mañana vuélvelo a hacer. Usted y yo necesitamos. Si usted entendiera por tiempo, pero mire, aún si usted practicara un deporte y conociera al Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo sobre usted, si usted levanta pesas, va a levantar el doble. Si usted corría los 100 metros planos a 10, lo va a bajar a 8.5. Cuando viene el Espíritu Santo te empodera. Tal vez si eres boxeador, cuando estés peleando, olvídate. Un gancho va a parecer una mano de acero, de concreto, ¿eh? El Espíritu Santo va a tomar eso. Él es hermoso, Él lo sabe todo. Él lo puede todo. Si eres un abogado bajo el Espíritu Santo, olvídate, no va a haber caso que pierdas. ¿Sabía usted que David en 40 años que reinó nunca perdió una batalla? Porque tenía la comunión con el Espíritu Santo.